esta convocatoria de la Escuela de Ciudadanos. Quiero saludar a todos los que nos están siguiendo por streaming, para aquellos que no pueden acercarse hasta aquí. Gracias a nuestros patrocinadores habituales, la Diputación, Unicaja y la cadena SER, y a todos los colaboradores que participan con nosotros en la organización de estos actos de manera desinteresada. Y antes de presentar a nuestro invitado de hoy, les quiero hacer una pequeña información sobre una nueva sentencia que acaba de ser emitida en el conflicto con el Ayuntamiento. El magistrado Manuel Pérez Pérez, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real, ha desestimado la demanda por el procedimiento ordinario presentado por la Asociación Escuela de Ciudadanos contra el Ayuntamiento de Manzanares. Esta noticia la conocimos hace 48 horas. Hace un mes, el titular del Juzgado número 1 de la misma ciudad, Antonio Barba Mora, que está pegado al lado del otro, en un procedimiento por derechos fundamentales, condenó al Ayuntamiento por violación del derecho de asociación, al no ceder locales públicos a la escuela para el desarrollo de sus actividades. Como ven, dos sentencias diferentes sobre un mismo asunto. No les quiero aburrir más. Si quieren saber más detalles, tienen las dos sentencias en el blog de la Escuela de Ciudadanos y ustedes mismos pueden comparar y sacar sus conclusiones. Y ahora vamos a ir a lo importante. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Lorente, médico forense, profesor titular de Medicina Legal de la Universidad de Granada y máster en Bioética y Derecho Médico. Miguel está considerado como uno de los grandes especialistas en violencia, en especial la violencia de género. Por ello fue nombrado delegado del Gobierno para la violencia de género en el Ministerio de Igualdad que dirigió Viviana Ido durante la presidencia de Rodríguez Zapatero. Creo que en esos años, del 2008 al 2010, se dio un gran avance en España en la defensa de los derechos de la mujer y de la lucha contra la violencia machista, y buena parte de ese avance se debe precisamente a nuestro invitado de hoy. Lorente también ha investigado en otros campos como el análisis del ADN en la identificación humana y en el análisis forense de la sábana santa. Es autor de más de 60 publicaciones y varios libros, entre los que les recomiendo Mi marido me pega lo normal y El rompecabezas, anatomía de un maltratador. Lorente es un asiduo colaborador de los medios de comunicación y bloguero activo, y puede consultarse su blog Autopsia, que seguro que le va a encantar. Lorente nos va a hablar de un tema siempre candente, el machismo y las trampas de la cultura, los hombres violentos y la cultura machista. Con ustedes, Miguel Lorente. Buenas tardes. Ante todo quiero agradecer la invitación a regresar a la escuela, porque uno siempre tiene la ilusión de volver a la escuela. Los que somos de pueblo y no hemos educado en una escuela, siempre ha sido un privilegio el regresar a las aulas, y esta tarde lo hacemos, y lo hacemos de la mano de la Escuela de Ciudadanía de Manzanares y bajo la tutela de un maestro como es Román, un maestro en muchos sentidos. Yo a Román lo conocí hace muchos años y no es una persona que se acercó al tema de la violencia de género y al tema de la violencia en la sociedad por la moda que puede estar en un momento determinado, sino por un claro convencimiento de que era uno de los temas a abordar, a tratar, a uno de los temas que teníamos que conocer a fondo para poder encontrar soluciones y salidas de la situación en la que estábamos. Fue hace muchos años en la Universidad de Granada, concretamente en la Facultad de Medicina, donde con Luis García Montero, con Almudena Grandes, con Pedro Guerra, con otras personas, celebramos un par de sesiones, un par de mesas que fueron revolucionarias en el planteamiento, por la combinación de cultura y conocimiento y por las conclusiones que se sacaron. Entonces, quiero agradecerle a él personalmente hoy, nunca se lo he dicho de esta manera, el que ese día pensara en esas reuniones, que contara conmigo para ellas y que durante todo el tiempo haya mantenido ese compromiso con la ciudadanía, porque al final es quien puede resolver un problema de justicia social, un problema como es el de la desigualdad y el de la violencia de género. Y adelanto que es una cuestión que debemos de conocer desde el principio. Cuando yo estudiaba medicina, empecé en el año 80, recuerdo que en el primer año hubo un profesor que nos dejó un poco desorientado a los alumnos y a las alumnas que empezábamos, porque al poco tiempo de comenzar las clases nos dijo, a raíz de una cuestión que se planteó, que Hipócrates, el padre de la medicina, en el siglo V antes de nuestra era, dijo y reconoció que la medicina no curaba.
y quienes habíamos llegado a la facultad con la idea, básicamente, de curar, de aportar soluciones a los problemas de clase o de tipo médico que había en la sociedad, nos quedamos un poco despistados. Entonces nos tranquilizó y nos dijo, no, Hipócrates decía que la medicina no cura, que quien cura es la naturaleza. Y lo que hace la medicina es ayudar a la naturaleza a curar. Claro, entendimos claramente lo que decía y cuál era nuestra visión y cuál tendría que ser nuestro papel a la hora de enfrentarnos a la enfermedad y a los enfermos. Y en violencia de género y en desigualdad tenemos que tener el mismo planteamiento. Quien va a resolver el problema de la violencia de género, quien va a resolver y a curar la enfermedad de la desigualdad que existe en nuestra sociedad, es la propia sociedad. No habrá un gobierno, ni una ley, ni nadie que pueda utilizar un instrumento, que pueda utilizar un bisturí, que pueda utilizar un medicamento para resolver ese problema. Lo que sí deben hacer las instituciones es ayudar a la sociedad a curar esa enfermedad de la desigualdad. Pero el compromiso tiene que ser individual y el compromiso tiene que ser de cada uno de los ciudadanos, de cada una de las ciudadanas. Y hoy vamos a tratar de dar algunas referencias para entender en qué sentido tenemos que implicarnos, qué tenemos que identificar como parte del problema y qué soluciones podemos aportar. Y para ello voy a recoger una frase que apuntó Alphonse Bertillon, que era un criminalista del siglo XIX, él la apuntaba para la investigación criminal, pero creo que vale para este contexto y para cualquier contexto en la vida. Él decía que solamente se ve lo que se mira y solo se mira lo que se tiene en la mente. Si no tenemos conceptualizado cuál es el problema, cómo se presenta, con qué características, difícilmente lo vamos a poder ni siquiera identificar. Y si no identificamos el problema y nos quedamos con algunas de sus manifestaciones, podremos poner solución a esas manifestaciones, pero no a la causa de esas manifestaciones. Por lo tanto, conocer la realidad de la violencia de género, la realidad social y cultural que hay detrás de los elementos que dan lugar a la violencia de género, es fundamental para poder reconocerla, identificarla y solucionarla. Y en ese sentido, la primera referencia que creo que debemos de conocer es la propia idea de cultura, porque la visión que existe sobre la cultura es lo que se refleja como expresión cultural. La literatura, el arte, la música, son manifestaciones de la cultura. La cultura, el significado de cultura es conocimiento. Los autores como Matt Ridley, o autores como todos los etólogos, todos los paleontólogos, todos los que están estudiando la cultura desde el punto de vista de la conducta humana, reflejan que es el conocimiento, las ideas, las referencias que nos vamos dando para poder convivir en una sociedad sobre una serie de referencias, de patrones, de normas, de elementos que articulen esa convivencia de manera ordenada y de manera pacífica, espontánea. Todas aquellas ideas, todos aquellos elementos que consideramos adecuados y útiles para esa convivencia, los vamos integrando y lo vamos haciendo parte de nuestra cultura. Todo aquello que rompa ese orden o que en un momento determinado lo consideremos que puede ser negativo, se va rechazando. Y así poco a poco vamos creando un conocimiento sobre lo que es vivir en sociedad, sobre lo que es ser hombre y ser mujer dentro de esas sociedades, y así vamos generando lo que es la cultura y la sociedad derivada de esa cultura. Mucho más gráfico en el planteamiento, pero basándose en esa idea de conocimiento, fue uno de los primatólogos más importantes, Frans de Waal. Él decía que cultura es conocimiento, pero decía es la expansión no genética de la información y de las costumbres. Es decir, hay una información genética que llevamos dentro, que vamos heredando y vamos transmitiendo a través de los genes, pero luego todo lo demás, todo lo que nos encontramos, transformamos y consolidamos como parte de nuestro entorno, como parte de nuestro hábitat, es la cultura. Y él insistía en que la cultura supone ese conocimiento, un aprendizaje mediatizado por otras personas, mientras que la genética viene dada, viene heredada, viene condicionada por ese componente biológico, la cultura tenemos que aprenderla al vivir en sociedad. Si nacemos con una carga genética determinada en Manzanares y al nacer nos trasladan a Sudáfrica o a Japón, nuestra cultura, a pesar de la carga genética, será completamente distinta. Y, por lo tanto, nos comportaremos socialmente de manera diferente. Por lo tanto, ese aprendizaje por otros es una cuestión social. Y, por lo tanto, es la sociedad la que va a hacer que ese conocimiento lo vayamos incorporando. Por lo tanto, ahí tenemos unas referencias muy claras y muy gráficas. Si la cultura es conocimiento, el conocimiento es un conocimiento social y la sociedad somos hombres y mujeres, lo que tenemos en el momento actual, en pleno siglo XXI, no es una cultura.
es claramente una pseudocultura, una especie de hemicultura. ¿Por qué? Porque el conocimiento, las ideas, las referencias, la forma de entender las relaciones, la vida, los problemas y las soluciones ante los conflictos de la vida que históricamente han estado presentes no han sido integrados sobre referencias femeninas. Básicamente ha sido la visión masculina, la visión de los hombres, la visión de quienes estaban en posiciones de poder, con capacidad de decidir, de influir y de condicionar esa realidad, la que ha hecho posible que ese conocimiento común sea basado o esté basado en la referencia de los hombres, en la referencia masculina. Lo de las mujeres, o bien no han podido estar porque no consideraban que estaban capacitadas, preparadas, con la experiencia suficiente, algo que todavía sigue ocurriendo, o bien porque la visión que aportaba, una visión mucho más basada en el afecto, basada en el proceso, la visión masculina es más basada en el objetivo, toda esa experiencia propia de ellas no ha sido parte de la sociedad y, por lo tanto, no hemos tenido una visión, una cultura, un conocimiento común aportado, construido sobre referencias de hombres y sobre referencias de mujeres. Por lo tanto, la cultura actual, la cultura androcéntrica, patriarcal, machista, como queramos denominarla, esa cultura construida sobre una serie de referencias que se le dan más valor que a otras y todas ellas sobre lo que los hombres han considerado como referencia última, es la que permite que lo masculino haya pesado o haya sido como una referencia universal, mientras que lo femenino, que se ha incorporado, pero no se ha incorporado a lo universal, no se ha incorporado a lo común, sino que se ha incorporado a lo particular, a determinados escenarios donde sí se consideraba que la visión y el papel y la función de las mujeres eran correctas, eran adecuadas, eran necesarias, eran las mejores. Luego lo masculino queda como referencia social pública y lo femenino queda fundamentalmente relegado a esa identidad de las mujeres construida sobre las funciones de esposa, madre, ama de casa. Son funciones consideradas, valoradas, reconocidas, pero relegadas a un ámbito particular y además sometidas al control de un hombre, bien sea el padre, el marido, el hermano mayor, el tutor, que venía a valorar si esa adecuación de las mujeres a esos espacios era correcta o no correcta. En cualquier caso, lo que tenemos, si nos fijamos en la figura, es una estructura jerarquizada. La jerarquía supone en sí misma la desigualdad como forma de entender las relaciones dentro de la sociedad, en el sentido de que hay cosas que valen más que otras y elementos que se reconocen más que otros. Y dependiendo del contexto cultural, van a ser diferentes. Pero en cualquier contexto cultural, lo masculino tiene una posición de reconocimiento añadido. Lo estamos viendo en el día a día, en la política, en la lucha por tratar de cambiar la situación actual, cómo el hecho de ser hombre se reconoce y se le da un valor frente al hecho de ser mujer. Antes incluso se criticaba directamente la capacidad de las mujeres. Ahora no es que se critique la capacidad de las mujeres, pero se pone en duda que tengan la misma disponibilidad, el mismo compromiso, el mismo ímpetu, la misma capacidad de enfrentarse a los problemas que los hombres. Y si la tienen, se sospecha que en algún momento dejarán de tenerla porque tendrán que acudir a resolver otro tipo de problemas de lo particular, como es el cuidado, el afecto, cuando los niños se ponen malos, cuando las niñas se ponen enfermas, cuando hay problemas domésticos, se supone que son ellas las que responderán ante esos problemas. En cualquier caso, vemos que la referencia masculina está presente y eso permite que el machismo sea la propia desigualdad. Y no es una construcción accidental, no es una construcción, digamos, aleatoria, no es que hayamos tirado una moneda hombre o mujer y haya salido hombre, es una construcción interesada, porque es una construcción de poder. ¿Por qué? Porque esa estructura jerarquizada lo que permite que cuando hay un conflicto, la parte que está arriba, que ocupa una posición de dominio, de poder, de superioridad, cuando existe el conflicto tiene la capacidad de resolverlo de manera ventajosa a sus intereses, porque si lo hace desde el diálogo, desde el consenso, puede ser que no tenga razón y puede ser que pierda en el diálogo, ante la falta de argumentos y ante la falta de razones, ese conflicto que se ha producido. Tener una posición de poder permite en un momento determinado llegar a una situación en la que diga, porque lo digo yo, y esto es lo que hay. Y esa situación permite resolver el conflicto. Es más, cuando existen problemas, quien está en una posición de poder lo que hace es potenciar el conflicto, no evitar el conflicto. ¿Por qué? Porque en el conflicto se sabe poderoso. En situaciones de igualdad y diálogo sabe que puede perder.
Por lo tanto, a mí no me interesa llegar a parar el conflicto, a mí me interesa alimentar el conflicto. Y eso ocurre en las relaciones de pareja, pero esta estructura social y cultural la vemos en la política, la vemos en las relaciones internacionales, lo impregna todo, porque estamos hablando de referencias para convivir, basadas en criterios masculinos que a su vez se basan en ese enfrentamiento, en esa lucha, en esa competitividad y en el uso de la fuerza para resolver los problemas. Por lo tanto, vemos que el machismo es la propia desigualdad, no la manifestación excesiva de la desigualdad. Machista no es el que dice un chiste machista, el que dice un piropo en un momento determinado, el que da un golpe. Esos son machistas. Pero machistas es también el que sin hacer nada permite que todo eso ocurra. Utiliza esa posición de referencia para vivir mejor. Y vamos a poner algunos ejemplos. Y utiliza incluso esa posición de referencia para en un momento determinado utilizar la violencia o utilizar su posición para influir y condicionar la posición y la libertad de las mujeres. Y todo eso es lo que Walters y Park, eran dos autores americanos, ya en el 64, estudiaron a la hora de analizar la violencia. Y ellos llegaron a una conclusión muy rotunda y muy clara. La violencia viene determinada por la cultura. Es decir, esa referencia, ese conocimiento cultural permite que se use la violencia para resolver determinados conflictos. Y se ve no como una situación que rompe el orden, sino que mantiene el orden. Se ve como algo útil y la violencia se integra como parte, como un instrumento necesario para convivir, para mantener ese orden. El ejemplo más claro lo tenemos en el uso de la violencia legítima, aceptada por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Cuando hay un desorden social, el Estado dispone de instrumentos violentos para obligar a los ciudadanos, a las ciudadanas, a dejar de alterar ese orden según se interpreta desde esa posición de gobierno o de esa posición del Estado. Si hay una manifestación y cortan la carretera, rápidamente llega la policía, la Guardia Civil y intenta disolver la manifestación. Por favor, circulen, no se detengan, no alteren el tráfico, no rompan la normalidad y si no lo consiguen por las buenas, utilizan incluso la violencia aceptada y reconocida para restablecer el orden. Cuando eso lo analizamos en conductas en el día a día, vemos que también hay una normalidad en la violencia aceptada y reconocida. Por ejemplo, esta sentencia. Esto es una sentencia, una noticia del País que dice una colleja en clase no es violencia. Y lo dice una audiencia provincial, no es una opinión a nivel de calle, que podría haber también una parte de la sociedad que responda a que los padres pueden utilizar la violencia, los maestros, los profesores, para corregir ciertos desórdenes en las aulas, sino que es la propia justicia, la propia cultura, la voz de esa cultura, de esa sociedad, a través de la Administración de Justicia, dice, esta conducta que alguien interpreta como violencia, porque si no, no habría sido denunciada, hay un juzgado que responde, que dice que sí o que no, y alguien no está de acuerdo y lo eleva a la audiencia, pues al final la audiencia, que es el último recurso, dice, no es violencia. Y pone unas condiciones, dice, ojo, esta conducta no es violencia, ¿por qué? Porque la lleva a cabo la persona que tiene la legitimidad, la autoridad para ejercer la violencia, el maestro, el profesor o la profesora. Se produce en un contexto en el que se está alterando el orden establecido. Hay un aula, hay una clase, hay un alumno que está alterando ese orden, está dificultando el objetivo de aprendizaje, el objetivo de estar en clase y el profesor corrige esa situación. Pero tampoco puede hacerlo directamente con la violencia. Tiene que agotar toda una serie de pasos para llegar a la violencia. Tiene que decirle, Paquito, estate quieto, Paquito, vuelve a tu sitio, Paquito, cállate, Paquito, no te levantes, y cuando el Paquito sigue haciendo todo, llega un momento, ¡pum!, le pega el bofetón. Entonces, la audiencia, la justicia, dice, eso está bien, pero ojo, está bien porque además ha sido proporcional, ha sido una colleja. Lo que no puede hacer el profesor es coger carrerilla, darle una patada y levantarle 1 metro del suelo. Pues han dicho, no, está bien que el Paquito es muy pesado, que lo hace todos los días, está igual, pero usted no puede utilizar un grado excesivo de violencia porque eso no es admisible. Pero si se encaja en aquello que la cultura podría haber admitido, en otros momentos se hubiera admitido lo de la patada. Yo recuerdo cuando estaba en mi pueblo en la escuela que se utilizaban mucho las varas y las reglas para pegar en la mano, y aunque yo era muy buen estudiante y tal igual, pero recuerdo un día que llegó un niño al colegio, a la escuela y dijo, oye, que me he enterado que si nos echamos ajo en la mano, cuando te pegan no te duele. Y se llevó 2 reajos, y que a lo mejor serían de esta tierra probablemente,
Y claro, todos los niños nos echábamos en la mano y todo, claro. Tú te metes a clase y tú te adaptas al olor, ahí no olía nada, pero claro, llegó el profesor y dice, ¡buf! ¿Qué pasa aquí? Un olor a ajo en toda la clase, tal cual. Y siempre había un niño que era más pelotilla y dice, pues nada, profesor, que nos han dicho que si nos echamos ajo en la mano que no nos duelen los golpes de la vara. Ah, sí, bueno, como no os duele, poneros ahí todo. Y nos puso a todos en fila y fue dándonos golpes con bastante violencia para que aprendiéramos, se supone que a no hacer caso a esas tonterías, ¿no? Y a esos mitos. Pero si alguien lo hubiera denunciado hoy, posiblemente lo habrían condenado. Pero la situación cultural va cambiando la referencia y eso permite que la sociedad también vaya criticando ciertas conductas. En cualquier caso, vemos cómo una conducta, en principio entendida como posible violencia, al final la cultura dice que no es violencia. ¿Qué ocurre con otra situación similar? Este caso es un padre que abofetea a un hijo y va a un juzgado y el juzgado también responde a través de una sentencia diciendo que no es violencia, que eso es un derecho paterno siempre y cuando que haya agotado las vías, que sea proporcional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ve una conducta que no es violencia. Una misma conducta. En este caso, una expolítica ante los casos de corrupción que hubo en Marbella, conocidos, públicos, y un niño la llama en la calle, le dicen, choriza. Y ella responde, ¡pof!, y le pega un bofetón. Lo mismo que hizo el padre, lo mismo que hace el profesor. Y alguien denuncia la conducta. ¿Y qué dice la justicia en este caso? Es lo mismo. Bofetón, ante una conducta en principio inadecuada o mal educada. Pues la justicia dice que no, que ella no es quien para utilizar esa misma conducta que sí puede utilizar un padre o un maestro para corregir al menor. Por lo tanto, vemos como el sentido de los hechos es el que marca el significado, la interpretación que se da, no tanto el hecho en sí, sino cómo se integra según ese conocimiento que nos hemos dado como referencia para convivir. Por eso, cuando hablamos de cultura, tenemos que entenderla como conocimiento. Y cuando hablamos de género, ¿de qué estamos hablando? ¿Viene también determinado por la cultura? Pues no, viene definido por la cultura. Es decir, género, en sentido práctico, es qué significa ser hombre y ser mujer en un contexto social y cultural determinado. Porque ser hombre y ser mujer en España es lo mismo que ser hombre y ser mujer desde el punto de vista biológico, genético, en Sudáfrica, en Arabia, en Japón, en Australia, Estados Unidos, en Argentina. Es lo mismo. Tenemos los mismos elementos desde el punto de vista genético y biológico. Ahora, ser hombre en España no tiene nada que ver, nada, con ser hombre en Sudáfrica, con ser hombre en Arabia, con ser hombre en Japón, en Australia o en Estados Unidos. En cada uno de esos países se espera de los hombres una serie de actitudes, de conductas, de pautas, de comportamientos, que si no se cumplen serás cuestionado como hombre y si se cumplen serás reconocido como hombre. Y en el caso de las mujeres igual, si tú no te ajustas a lo que se espera de ti como mujer, vas a ser una mala mujer. Y si haces lo que se espera de ti, serás una buena mujer. Por lo tanto, ese control social y esa referencia cultural es la que marca en gran medida las pautas y los comportamientos dentro de la sociedad y dentro de las relaciones. Y si tú en una relación permites que tu mujer haga ciertas cosas, tú vas a ser cuestionado como mal hombre, como calzonazos, como un hombre que no sabe poner a su mujer en su sitio. Y si la mujer hace cosas que no debe hacer, pues también será considerada como una mala mujer. Pero la responsabilidad del control se sitúa sobre quien tiene esa posición de referencia, que es el hombre. Y por lo tanto, cuando eso se altera, es cuando viene la crítica y cuando tienes que asumir una serie de consecuencias. Yo recuerdo cuando empezaban estos temas a estudiarlos de forense en el año 88, que fue cuando yo tuve contacto con la violencia de género, cuando empecé a preocuparme y a verla como una violencia distinta, cuando yo le preguntaba a los jueces, a los fiscales de Jaén, que estaba yo de forense, oye, pues este tema, yo creo que la ley, yo creo que la respuesta, yo creo que tal. Bueno, me veía, me contestaban, si eso siempre es así, tal y cual. Y un día voy a tomar café con ellos, que lo tomamos todos los días juntos, y me retraso porque estaba haciendo una cuestión en la clínica forense, y cuando llego, estaban todos los jueces y los fiscales, se vuelve uno de los fiscales y me dice, cuidado que viene el traidor. Y no pasó nada. Es decir, no me echaron veneno en el café, ni nada de eso, seguimos hablando, seguimos siendo amigos, conocidos, da igual, pero de repente te conviertes en algo extraño, el traidor, porque estabas trabajando en estas cuestiones, simplemente. Y ese peso social, bueno, en mi pueblo también, como ejemplo de lo que es la conducta, es verdad que fue hace mucho tiempo, por los años 70, pero cómo marca la pauta y el control social y el comportamiento.
Yo recuerdo cuando era un niño y las chicas se iban a estudiar a Granada o a Almería, yo soy un pueblo de Almería, pues se iban a estudiar y había dos conductas que caracterizaban ese tránsito en la gente del pueblo cuando se iba a la universidad. Uno era que volvían con minifalda y otro que volvían fumando. Eso era como una especie de liberación, decir, yo ya soy universitaria, yo soy tal. ¿Y qué decía la gente del pueblo cuando la veía? ¡Uy, qué bien, uy, qué grande, uy, cuánto has crecido! No. Decía, esa se ha metido a puta. Directamente. Dice, no, está estudiando Derecho. Sí, está estudiando Derecho, pero se ha metido a puta. Y era una cuestión que condicionaba completamente la situación, el espacio, la libertad de esas chicas, que lo único que hacían era tener otras referencias para vestir, para relacionarse, para comportarse. Pero tenían que sufrir la crítica, y había algunas que no podían, porque no era solo la crítica del pueblo, era la crítica dentro de casa. No se te ocurra salir con esa falda. Como salga que van a decir que te están poniendo tal. Entonces tenían que cambiarse de ropa, muchas de ellas, para estar en el pueblo. Luego se iban a otra vez a Granada y se volvían con la minifalda. Pero el peso de lo que es el género y cómo eso te condiciona es muy fuerte, hasta el punto que existe una triple relación entre cultura, que dice lo correcto y lo incorrecto, y cómo va evolucionando, lo que es el género en cuanto a esa referencia y lo que es el uso de la violencia para corregir aquello que se considera desde el punto de vista de la cultura como desviado, incorrecto, para corregir o para castigar. Porque a veces para corregir, a veces para castigar cuando se ha producido, aunque se haya modificado la conducta. Y esa situación dinámica y cambiante, según vayamos cuestionando la referencia cultural, iremos cambiando lo que es la idea de género y, por lo tanto, el uso de la violencia, es lo que permite que muchas mujeres, que todavía una parte de la sociedad, como veremos, entienda que hay normalidad en la violencia contra ellas y que, a pesar de sufrir graves lesiones, digan, mi marido me pega lo normal, que es lo que a mí me impactó como forense para ponerme a estudiar estos temas. Cuando mujeres con lesiones graves, estoy hablando del año 88, una mujer que acudía a un juzgado en el año 88 acudía con lesiones muy graves, y lo primero que decía era, mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Cuestionaba la cantidad de violencia, no la violencia. Otras te decían, mi marido me pega con motivo, pero es que hoy me ha pegado sin motivo, y eso sí que me da mucha rabia. Entonces, la denuncia era pues que consideraba que no tenía motivo, porque cuando tenía motivo y ella lo aceptaba, le daba igual que le pegara. O esa normalidad que te decía, me pega, pero por lo menos le importo, entendiendo que la violencia era una consideración porque en el fondo quería corregir algo que para él estaba mal. Entonces, toda esa normalidad es una normalidad cultural que reproducen las mujeres cuando les afecta, pero que no es una cuestión de las mujeres, porque muchas veces dicen, la culpa tienen las mujeres que educan a los hijos como machistas. No, la culpa es cultura, y la cultura da referencias que se transmiten como parte de la normalidad, pero esa cultura que normaliza la violencia en las mujeres es la misma que normaliza la violencia, el uso de la violencia en los hombres. Por eso los hombres pegan lo reglamentario, aquello que consideran. Muchos hombres te dicen, cuando estabas viéndolo con ellos, maltratadores en el juzgado, te dicen, no, yo le pego a mi mujer, sí, pues claro que le he pegado, pero es que mi mujer se empeña en llevarme la contraria. ¿Cómo eso de que le lleva la contraria? Sí. Entonces, no lo ven en una posición de igualdad. Si tú estás en una posición de igualdad y alguien opina diferente a ti, pues tú dices, no tenemos el mismo criterio, no nos ponemos de acuerdo, no opinamos lo mismo, tenemos diferentes gustos, diferentes iniciativas, diferentes criterios para educar a los hijos, a la hija. No, me lleva la contraria, porque mi posición no es como la tuya. Y por lo tanto, cuando tú me llevas la contraria, yo voy acumulando hasta que digo, hasta aquí hemos llegado. Y uso la violencia según ese criterio legítimamente. Entonces, esa situación es la que normaliza la violencia, y cuando vemos la violencia como conducta individual, no es una conducta aislada. Las personas en sociedad no hacemos conductas aisladas, tienen un significado. Es verdad que la conducta es individual y nosotros somos responsables, etcétera, etcétera. Pero cuando analizamos una conducta que no es puntual, que estamos hablando de miles de casos, ahora lo comentaremos, al año, y que estamos hablando de todos los años igual a lo largo de todos los siglos, tiene que haber algo que dé lugar a esa realidad. No puede ser una cosa espontánea. Si un día hay una conducta muy rara, pues dice, bueno, algo habrá pasado puntualmente sobre esa persona en ese contexto para que sea así. Pero cuando la conducta es similar durante todo el tiempo, tiene que haber algo común. Luego, la conducta violenta tiene un para qué, tiene unos objetivos que se utilizan, que vienen en gran medida condicionados por ese elemento interrelacional que existe en esa persona
y en su contexto cuando se ha construido esa relación sobre la desigualdad, con la idea de que yo tengo que controlar, someter, dominar y corregir o castigar cuando no se ajusta. Y esa situación interpersonal, a su vez, está dentro de otro espacio más amplio, que es el medio, la comunidad, en la situación en la que convive y que explica el por qué hay que hacer eso, por qué le da sentido a esa conducta para conseguir ese objetivo. Pero eso, a su vez, viene condicionado por lo que sería la referencia cultural, que es de alguna manera la que le da significado. Un significado que cuando hablamos de una pseudo o hemicultura, porque está construida sobre la referencia masculina, estamos hablando de un significado basado en el género, en la diferente visión, valoración y significado que se le da desde la posición masculina y desde la posición femenina. Luego, al final, la conducta violenta tiene sentido, tiene un significado, tiene una cierta normalidad aceptada por esos contextos que van influyendo para que quien lo decide, ojo, no es obligatorio ser maltratador si eres hombre, no estamos hablando de los hombres, estamos hablando de los hombres maltratadores, porque son hombres que, aprovechando las circunstancias, las utilizan para ejercer la violencia y conseguir objetivos a través de esa violencia. La inmensa mayoría de los hombres no lo hacen, pero quien sí lo hace debe de ser cuestionado por hacerlo utilizando como estrategia y como argumento ese contexto cultural que se ha construido. Por eso, cuando nos vamos a la situación general, vemos que en la Unión Europea, no estamos hablando solo de España, el porcentaje es similar, pero en los 27, cuando eran 27 Estados miembros, que fue cuando existió el último Eurobarómetro, hay un 2% de la población en toda Europa que dice que la violencia contra las mujeres es aceptable en determinadas circunstancias. Es decir, que entiende que hay razones para poder utilizar la violencia de género. Pero es que hay un 1% de esa sociedad europea moderna del siglo XXI que cree y que entiende que la violencia de género es aceptable en todas las circunstancias. Y esto es un estudio sociológico, la calle. Si le das razones, y usted cree que en caso de separación, como hemos hecho en España en algún estudio, se eleva al 6%. Y cada maltratador tiene su razón. Porque lo que te está diciendo la cultura es que tú tienes razones para utilizar la violencia. No te dice cuáles. Tú las eliges. Y tú decides cuándo utilizar la violencia. Está abierto. Y yo la utilizo por esto, porque para mí esto es imperdonable. Vale. Y tú, lo contrario, como lo de las sentencias. Uno dice una cosa, otro dice otra. Por el maltratador igual. Unos pegan por una cosa, otros pegan por otra razón. Pero la sociedad dice que hay razones. Y tú eliges tus razones para ejercer la violencia. Y por eso, cuando se produce la violencia, aquí vemos el resultado, hay aproximadamente un 15 o un 16% de la población en toda Europa que considera que cuando hablamos de violencia física o de violencia sexual, como violencia grave, manifiesta, objetiva, bastante que se ve el resultado, no la consideran grave. No la consideran grave. ¿Por qué? Porque la mujer habrá hecho algo, la mujer ha provocado, etcétera, etcétera. Y ponen el acento no en la conducta del agresor, sino en la conducta de ella. Y eso es algo muy común. Yo soy un pueblo de Almería y hace unos meses voy a mi pueblo y me veo con mi amigo y tal y cual, y me dice, oye, como saben que estoy con estos temas, me dice uno de ellos, ¿te acuerdas de fulanico? Sí, sí. ¿Te acuerdas que era muy buena persona? Sí, 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 muy buena persona, muy buena gente. Tal. Y pues hace una semana que se lo han llevado a la Acebuche. El Acebuche es la cárcel de Almería, la prisión provincial de Almería. ¿Por qué ha hecho el hombre este? Y dice, pues fíjate lo que habrá hecho. Y que ¿cómo le habrá puesto la cabeza a su mujer? Para que con lo buena persona que es, le haya tenido que pegar una paliza. Entonces, la pregunta, la actitud es, ¿ella ha hecho algo mal? Él ha pegado y está mal hecho, por supuesto, a la cárcel. Pero ¿cómo habrá sido su conducta de equívoca, errónea, inadecuada en ella para que él haya tenido que actuar? Que, si os dais cuenta, es el mismo argumento de los cánticos en el Benito Villamarín, de una parte de la afición, cuando dice, hiciste bien, ella se lo merece, ella es una... Ella ha hecho algo. Tú lo que has hecho es utilizar el instrumento que la cultura te ha puesto a tu alcance para resolver ese algo. Entonces vemos cómo eso sigue influyendo en la sociedad y sigue actuando. Por lo tanto, si nos damos cuenta, para resumir y pasar a la siguiente idea, la cultura al final lo que hace es crear con ese conocimiento un orden. Esto es lo correcto y da margen para que sea de una forma, de otra, igual, pero establece un orden y ese orden, sin que nos demos cuenta, lo reproducimos, porque es parte del conocimiento de lo que hemos ido interiorizando como normalidad. Entonces, esa normalidad
en un momento determinado, cuando distribuye roles distintos a hombres y a mujeres, cuando hay algún tipo de desviación y de conflicto, y hay alguien, como el propio Estado, cuando decíamos antes, la violencia viene determinada por la cultura y el Estado pone policías para mantener el orden. Cuando esa cultura ha otorgado el rol de vigilante, de policía, de gendarme, de la relación en el hombre, cuando hay una desviación y se corrige, no se entiende como una agresión. O no se ve tan mal como se podría ver una agresión del vecino, porque el vecino no está legitimado para corregir algo que puede estar mal. Imaginaos una comunidad de vecinos que dice, oye, la bolsa de basura se saca a partir de las 7, al descansillo. Vale. Y en este caso, una mujer la saca a las 3 de la tarde porque se tiene que ir al colegio y luego no va a volver, y cuando vuelve es más tarde de las 7. Y el vecino, que ya está cansado de que eso lo haga de vez en cuando, un día dice, oye, que no se debe dejar esto ahí, ¡pum! Y le pega un bofetón. Pues no está legitimado para hacer eso. Y por lo tanto no restablece el orden, porque el hecho de que un vecino pegue es un desorden en sí mismo. Pero si esa corrección la lleva a cabo el marido, porque el vecino dice, oye, tu mujer, hay que ver que siempre deja ahí, que hay un pestazo en el descansillo, que han venido una visita y han tenido que taparse la nariz, porque había pescado, habéis comido pescado, ¿verdad? Sí, sí, pues fíjate, no se puede dejar la... Total, y el marido le pega. Desde el punto de vista social, no se considera como un ataque tan grave porque tiene un sentido, y es que la mujer se comporte adecuadamente como esposa madre ama de casa, atendiendo a las normas de la comunidad. Luego, esa corrección que restablece el orden refuerza la situación de la cultura, y cuando hablamos de violencia de género realmente, y lo estamos viendo hoy día, no hay una crítica real, sino que se critica fundamentalmente lo cuantitativo, cuando las matan, cuando hay una situación de violencia grave, y a pesar de hacer una crítica sobre lo cuantitativo exclusivamente, cuando se acumulan muchos casos en un periodo de tiempo corto, también suele aparecer de una manera muy cercana a la valoración la justificación en el agresor, porque estaba bebido, porque estaba muy nervioso, porque es muy celoso, o en la víctima, porque ha hecho algo que está mal, porque le había engañado, y además una cuestión muy, muy institucional. Rápidamente se dice, y no había puesto denuncia, ha sido asesinada y no había denuncia conocida. Y están ya como cuestionando la conducta de la víctima, si había puesto... ¿Qué tendrá que ver ahora que la han matado? Que estamos hablando de eso, no de lo que había hecho o no había hecho. Pues si estamos viendo la cultura que tenemos y las dificultades que hay para poner una denuncia. No podemos terminar una crítica a un acto terrible de violencia como es un homicidio diciendo si la víctima había hecho algo o no, cuando además en el 30% de los casos en los que denuncia también la asesina. ¿Habría servido de algo la denuncia, suponiendo que la hubiera puesto, por ejemplo? Pues sirven, pero quiero decir que no es la forma de cuestionar la situación de la violencia. Por eso, cuando hablamos de una situación de este tipo, se caracteriza por dos hechos: por impunidad, porque la inmensa mayoría de todos los maltratadores que existen, según la macroencuesta en nuestro país, las condenas representan el 4% de los maltratadores. Es decir, de la realidad social, no del solo denunciada, y de las condenas que se producen, esa asociación indica que se condena al 4% de los maltratadores reales. Luego, una persona que ejerza maltrato, prácticamente, bajo su experiencia, bajo lo que ve alrededor, puede decir que es difícil que te pillen. Y, por lo tanto, esa situación permite que haya violencia. Y luego hay una gran invisibilidad. Conocemos, a través de las denuncias, solo el 20% de la realidad. El 80% no se denuncia. Y tampoco se suele detectar ni ver en otros servicios como sanidad, como servicios sociales, que se conoce una parte mínima. Luego, esa situación de impunidad y de invisibilidad hace que no haya una crítica, ni una sanción, ni una reprobación a ese tipo de conducta, y por lo tanto que el impacto social para intentar cambiar esa realidad sea mínimo, y que todo eso al final lo que hace es reforzar la propia construcción cultural. Entonces, si veis, estamos ante un sistema que, aun reconociendo los casos, la respuesta es tan minoritaria y tan puntual que apenas se modifica la propia construcción basada en esa idea de orden, de normalidad y de corrección cuando hablamos de violencia. Por lo tanto, cuando hablamos de una construcción de poder que da ventaja, que da beneficios, que permite que la normalidad ya sea ventajosa, pero que además, si hay conflictos, se resuelvan de manera favorable, pues estamos hablando de hacer todo lo que sea falta, todo lo que haga falta, todo lo que sea necesario para intentar mantener
esa situación, porque da ventajas, que es lo que el machismo, lo que muchos hombres han hecho a lo largo de toda la historia, no ahora, de toda la historia. Los hombres no han hecho otra cosa nada más que cambiar para seguir igual. Un hombre de hoy día no tiene nada que ver con un hombre de hace 10 años, de hace 20 años o de hace 50 años. Son diferentes, somos diferentes, en todo. En actitudes, en roles, en funciones, espacios, en sensibilidad, en todo. Pero el de hace 30 años, el de hace 20, el de hace 10 y el de ahora tienen la posibilidad de ejercer una posición de control, de dominio dentro de una relación de pareja. Porque la cultura no ha cambiado. La podrán hacer o no la podrán hacer, pero han adaptado la situación para seguir manteniendo su posición de poder. No son cambios transformativos, son cambios adaptativos. Me adapto a las circunstancias. No cambio, sino que me integro. Y por lo tanto, los hombres de hoy, si quieren, tienen la posibilidad, y lo hacen, porque estamos viendo los casos de violencia, de utilizar el poder para mantener la posición de privilegio. Y la reacción que hay hoy contra todas las políticas, la iniciativa, contra todo el cambio social, no lo reduzcamos a políticas. La situación realmente interesante y trascendente, lo decíamos al principio, no es si hay una ley o hay dos leyes o hay una política o hay otra política, que es importante porque ayuda al cambio. Pero lo más trascendente, sin lugar a dudas, es el cambio social que se está produciendo. Un cambio social liderado y protagonizado por las mujeres. Los hombres vamos detrás y con resistencia. No queremos cambiar aquello que nos beneficia. Y la situación actual, esa reacción crítica actual frente a todo ese cambio social y a todas las políticas que favorecen, facilitan, dirigen hacia determinados objetivos el cambio, es lo que denominamos el posmachismo. Que el posmachismo es el machismo. No parezca que es una cosa distinta. Es el machismo de toda la vida con un lenguaje diferente, con un mensaje distinto, con una estrategia adaptada a las nuevas circunstancias. Aparentemente superan el mensaje tradicional de que los hombres son más fuertes, de que son superiores intelectualmente, etcétera, etcétera, pero mantienen el debate de que los hombres deben de asumir una serie de responsabilidades y las mujeres otras. Y el machismo, o el posmachismo en este caso, lo que busca es mantener las referencias que hemos estado comentando, las de siempre. ¿Pero cómo lo hace? Pues básicamente la estrategia del posmachismo es la confusión. No solo en este tema, porque también hay una especie de posmachismo a nivel institucional que facilita todo ese tipo de confusiones interesadas, ¿no? Pero ¿por qué la confusión? Porque la confusión ante un problema, y ahora pondremos algunos ejemplos sobre violencia de género, la confusión lo que genera ante la sociedad es duda. Si tú confundes con referencias, con datos, con elementos, la mayoría de ellos manipulados, instrumentalizados, al final la gente duda sobre la realidad que se está planteando. Esa duda al final se traduce en distancia, no me preocupo del problema, lo dejo y cuando se manifieste que lo resuelvan los expertos y las expertas o las instituciones, y esa posición distante se traduce en pasividad, y la pasividad social, que es quien puede cambiar la realidad, ¿en qué se traduce? En que todo sigue igual. Luego al posmachismo le interesa confundir, no es una alternativa al machismo, ni una alternativa a la igualdad. Imaginamos que podría ser una tercera vía que dijera, no, efectivamente, esto es la desigualdad histórica y tal, eso ha sido una barbaridad, eso no se debe admitir, debemos de tener la igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres, pero, y ahí el matiz machista, imaginaos que dijera, pero los temas de cuidado, de afecto, de cariño, eso para las mujeres, porque ellas lo han vivido, lo llevan en el útero, el embarazo, son sensaciones que un hombre nunca puede tener y por lo tanto son ellas las que están más preparadas, por lo cual le vamos a dar toda la ayuda del mundo, vamos a hacer las políticas para potenciar la familia, la compatibilidad, el permiso de maternidad de 2 años. No plantean una tercera vía. Ellas lo que están diciendo es confundir. Porque la confusión se traduce en duda, distancia, pasividad, todo sigue igual. Y, por ejemplo, cuando hablamos de esta situación respecto a la violencia, hay 2 grandes argumentos que utilizan para generar esa confusión. Uno de ellos es que violencia es violencia. Es decir, todas las violencias son importantes. No hay por qué regular específicamente la violencia contra las mujeres. ¿Y con qué juegan? Con el resultado. Violencia, dicen, es violencia, pero toda la violencia termina en el mismo lugar. Da igual que sea terrorista, que sea
de narcotráfico, que sea xenófoba, que sea racista, hay un final, que es una lesión física, una lesión psíquica o la muerte. Por lo tanto, ante esa realidad, dicen, como todas terminan en el mismo lugar, todas significan lo mismo. No. La violencia tiene sentido en el origen, en el por qué y en el para qué, en los objetivos y en la motivación. Y ahí es donde son diferentes, porque van a ser distintas las circunstancias y porque van a ser también diferentes los elementos que se pueden aplicar para prevenir y no solo para resolver los casos. Luego, la violencia son las violencias, igual que la hepatitis son las hepatitis. No hay un tratamiento para la hepatitis, porque dice, ¿tratamiento para la hepatitis? ¿Hay que poner un tratamiento para...? No, no, ¿hepatitis qué? ¿Tóxica, metabólica, infecciosa? ¿Infecciosa? ¿Infecciosa por qué? ¿Por bacteria o por virus? ¿Por virus? ¿Por virus qué? ¿Virus B? ¿Virus C? ¿Virus no B? Porque no es igual. Entonces, no confundamos, porque están hablando de la violencia que hay en el mundo, por ejemplo. Esto es una radiografía, si fuera el Meteosat hiciera una foto de la violencia, este sería el color del planeta. Veríamos que hay sitios con gran violencia y otros con menos violencia, pero en todo el mundo hay violencia con resultado de muerte. Estamos hablando de homicidios. En el mundo se producen aproximadamente cada año unos 500.000 homicidios, que ya son homicidios. Y la mayoría de esos homicidios los sufren los hombres. Los hombres sufren el 95% de los homicidios. Pero esos homicidios que sufren los hombres son producidos fundamentalmente por hombres. Es decir, los hombres recurren a la violencia porque estamos hablando de posiciones de poder donde el conflicto se entiende como necesario y como necesario es la violencia dentro del conflicto. Luego hay un recurso a la violencia muy masculina y a la más mínima una guerra, un conflicto, invade Ucrania, lo que sea, toca una guerra, toca la violencia. Porque es muy masculina esa forma de entender la realidad y de intentar resolverla, intentando tirar, por supuesto, quien invade siempre es el que tiene un ejército más grande. El chiquitillo, muy pocas veces, los románticos y poco más, utilizaban la violencia como forma de resolver los problemas contra el poderoso. Luego, vemos que es una conducta muy masculina que al final incluso se relaciona con la propia condición del hombre. Y se está estudiando cada vez más cómo la hombría, la masculinidad, el valor, o sea, por supuesto, en el ejército, ¿no? Todas esas cosas que son muy masculinas se toman como parte de reconocimiento masculino. Y otra forma de confundir es cuando hay violencias como la mutilación genital femenina, que supone que cada año unas 4 millones o 5 millones de niñas y mujeres son mutiladas genitalmente. Entonces, para contrarrestar ese mensaje y confundir, no se trata de convencer, sino confundir, ¿qué dicen ellos? Pues que en el mundo, al año, hay 13 millones de hombres, son de sus datos, que sufren mutilación genital. Y de 5 millones de mujeres, 13 millones de hombres, fíjate el hombre lo que están sufriendo. ¿Cuál es la manipulación? Porque el dato es correcto, pero 13 millones son de hombres que son, o que sufren, o que le realizan la circuncisión o la fimosis. Entonces, no es comparable cortar un trozo de piel del pene con amputar y seccionar los órganos genitales femeninos. Pero generan confusión. Y dicen, no, también hay mutilación genital masculina. Y de esa manera confunde. Y la otra forma de confundir, una es mezclar cosas relacionadas con violencia y la otra cosa es negar la realidad y la verdad de la violencia de género. ¿Y cómo lo hacen? Pues con las denuncias falsas. Dicen, no, hay violencia y denuncias, sí, pero la mayoría, y además lo dan, el 80%, son denuncias falsas. Además, presentan la denuncia falsa como una forma, ya no es que se denuncie falsamente porque sí, porque estoy aburrida, no sé qué hacer, voy a denunciar falsamente a mi pareja. No, sino que además dice, lo hacen para quedarse con la casa, con los niños y con la paga. Y ya tiene un sentido, que además juega con la idea de perversidad de las mujeres que viene del paraíso, que por cierto fue el primer desahucio. Nos echaron de allí del paraíso, ya viene de lejos esto. Pero, en cualquier caso, con esa idea de perversidad se juega reactualizando el mito y permitiendo que las mujeres actúen de esa manera. Cuando nos vamos a los datos del Consejo General del Poder Judicial, vemos que las resoluciones judiciales sobre cuestiones relacionadas con la casa, con los niños y con la paga no llegan al 5% en los casos de violencia de género. Luego, no es verdad que las denuncias sean falsas y no es verdad que la motivación sea ese, porque si hubiera peticiones en ese sentido, habría resoluciones, aunque fueran negándolas, pero habría muchas más resoluciones. De hecho, la Fiscalía General del Estado sitúa las denuncias falsas en el 0,010%. Es decir, que las hay, pero un porcentaje mínimo. Y dice
que todo aquello que no termine en condena, por falta de prueba, porque son hechos que ocurren en la intimidad del hogar sin testigos, etcétera, etcétera, no significa, lo dice la propia memoria, que no hayan existido los hechos. Sino que yo no puedo demostrar una cosa, no puedo romper la presunción de inocencia, por supuesto, pero que eso no significa que no haya ocurrido. Significa que no se puede romper la presunción de inocencia. Luego, toda esa manipulación es una manipulación interesada porque lo que caracteriza a la violencia de género son las no denuncias. Es decir, el hecho de que solo se denuncie entre un 20 y un 22%, depende del año. Esa es la realidad de la violencia de género. Que el 80% de las víctimas no denuncian la violencia que están sufriendo y que muchas de estas víctimas, la mayoría de las que son asesinadas, lo son asesinadas por esa sensación de soledad, por esa situación de desconocimiento social que existe de esa violencia que luego permite que siga creciendo hasta llegar a la agresión. Por lo tanto, la violencia de género es una violencia que está instaurada dentro de la normalidad, que está extendida por todo el planeta, que en nuestro contexto, que es el más avanzado, junto con Estados Unidos y Australia, supone el 23% de prevalencia, es decir, que 23 de cada 100 mujeres van a sufrir violencia a lo largo de su vida por parte de su pareja o expareja, y todo eso es por una cultura machista, patriarcal, androcéntrica, que impregna cualquier cultura en otro sentido. Es decir, la idea machista, la idea original de cultura de jerarquizar la construcción, el orden social, viene impregnada por esa posición machista que hace que por encima del 50% de los homicidios que sufren las mujeres ocurran a manos de sus parejas o exparejas. Es decir, las mujeres son asesinadas en el mundo por sus parejas o exparejas. No lo son en lugares solitarios, en calles oscuras, no lo son como parte de bandas armadas ni como parte de grupos criminales organizados. Lo son en su casa, en el sofá, mientras están esperando y llega su marido y las mata. Esa es la realidad de la violencia de género. Y esa es la realidad del planeta y esa es nuestra realidad en nuestro país. En Europa, concretamente, son más de 3.000 mujeres las que son asesinadas cada año. Y en España la media es de 70 al año. Y eso significa, porque a veces se nos olvida, desviamos la mirada, que son 700 hombres, 70 hombres al año, los que matan a sus mujeres. Y lo decíamos al principio, 70 cada año, que no son hechos aislados puntuales, sino que son hechos que ocurren un año, otro año, otro año, otro año, otro año, y todavía estamos preguntándonos qué hacemos para acabar con esto. Ningún otro problema se mantiene similar. Fijaos lo que ha pasado con el Deportivo de La Coruña, el aficionado. Ha habido un homicidio terrible, pero había una revolución desde las propias instituciones deportivas para que eso no vuelva a ocurrir. Cuando hay un homicidio de un taxista, de un joyero, que suelen ocurrir, pues también se produce una reacción social que intenta parar esa situación. Por lo tanto, estamos con una sociedad que por esa distancia histórica y por esa distancia potenciada ahora desde el posmachismo con sus manipulaciones, no se está posicionando frente no solo al resultado, sino a las causas que dan lugar a ese resultado. Y por lo tanto, las condiciones son favorables para que se produzcan reacciones como las del estadio del Benito Villamarín, con ese apoyo de una parte de la afición a Rubén Castro. Ojo, un apoyo que no es al jugador, no nos confundamos. Aquí la gente no cantaba Rubén Castro debe de jugar por la izquierda o debe jugar por la derecha o debe jugar más adelantado o debe jugar más retrasado. Aquí están apoyando al hombre, no al jugador, porque es el hombre el que ha sido imputado por una agresión. El jugador está ahí en el campo. Y esto no ocurrió en el campo, ¿no? Entonces son situaciones que vemos también la distinta respuesta, incluso institucional, ante unas manifestaciones de un alcalde como el de Vitoria, cuando dijo que los inmigrantes venían para abusar y aprovecharse de los servicios sociales, y abre una diligencia, y cuando el de Valladolid, León de la Riva, dice que las mujeres son un peligro y que te pueden denunciar falsamente y tal cual, pues no se toma ninguna medida. Lo primero es incitarlo y lo segundo es un comentario. Entonces son reacciones diferentes y por eso hoy tenemos que el 30% de nuestros chavales y nuestras chavalas creen que cuando hay violencia algo habrá hecho ella. De nuevo se pone la mirada, se dirige el análisis a la conducta de ella, no a él. Y por lo tanto eso permite que la situación continúe. Pues tenemos que entender que detrás de toda esta construcción hay un interés por mantenerlo. Y por eso estamos hablando de las reacciones y tenemos que ver toda la oposición que va a surgir por parte del machismo, a través ahora del posmachismo, para mantener una estructura de poder, porque da ventajas, privilegios y beneficios. Y por eso ellos lo perciben como pérdida. Los hombres que se comportan
como más machistas, según los roles tradicionales, ganan más dinero. Está estudiado. Ya no es apreciación, sino que en el Journal of Applied Psychology demuestran cómo tienen más tiempo para promocionarse, para dedicarse al trabajo, para echar horas extras, y muy bien, porque todo lo hacen por la familia, vale. Pero ese comportamiento, digamos, más tradicional se recompensa en una sociedad que valora eso, Y cuando hacemos el estudio en España, según el barómetro del CID del año pasado, los hombres dedican cada día, o las mujeres dedican cada día, un 97% más de tiempo a las tareas domésticas, un 26% más al cuidado de hijos e hijas, y a cambio de eso, los hombres tienen un 34% más de tiempo para el ocio. Todos los días. Y eso es poder. Eso es poder, no solo hacer cosas puntuales en un momento determinado. Esa situación es la que no quieren perder y, por lo tanto, bajo la influencia o la idea de que el hombre es superior en muchos aspectos respecto a la mujer, pues asumen una serie de condiciones y circunstancias para facilitar el que las cosas sean como sean. Y, por lo tanto, todo lo que sean elementos que vengan a modificar ese orden se ven como un ataque. Entonces, es curioso cómo la interpretación que se hacía de una asignatura como Educación para la Ciudadanía se veía como un adoctrinamiento, mientras que mantener todas las ideas, referencias, valores que de alguna manera justifican la desigualdad y la violencia como parte de ella, es educación. Fijaros lo absurdo del problema, de la situación, cuando educar en igualdad para convivir en paz es adoctrinar y educar en desigualdad para mantener la injusticia, la discriminación, el abuso y la violencia es educar. Paradójico, terrible, pero así se interpreta para quien ese modelo de educación, esa cultura, ese conocimiento es necesario, porque mantiene el orden. Y dentro de ese orden, pues se defiende la segregación en las aulas para que así se transmitan los elementos de manera diferente y se vivan de manera distinta y no se haya una identificación, digamos, basada en el otro, sino en el propio refuerzo de cada uno de ellos. Y por eso, cuando hablamos de cuotas como mecanismo para corregir desigualdades, las cuotas no son la igualdad. Cuota es un instrumento para corregir la desigualdad. Cuando hablamos de que en el IBEX 35 el porcentaje de directivos es el 90 hombres, 10 mujeres, 10% mujeres, eso no se ve como una cuota, eso se ve como lo normal. En cambio, cuando se pide un 60-40, se ve como una imposición, como una cuota. Y el 90-10 es más cuota que el 60-40, porque es la cuota del machismo. Es la cuota de la desigualdad, es la cuota de la injusticia, es la cuota de quien piensa que los hombres, por ser hombres, tienen más capacidad y están más preparados que las mujeres para asumir esas responsabilidades. Y eso no es natural, no está basado en nada natural, está basado en una interpretación interesada para tomar esa decisión. Luego, 90-10 no es normal, es una cuota histórica, injusta, impuesta por la desigualdad. Por lo tanto, tenemos que invertir para invertir. Y tenemos que cambiar esta referencia basada en la desigualdad, en la jerarquía, en el poder, y traducirla en igualdad, en justicia, en paz, en convivencia, en respeto, en consideración. Porque así es como realmente podemos crecer como sociedad y así es como podremos llegar a ser ciudadanos y ciudadanas con plenitud. Hoy estamos en una escuela de ciudadanía y una escuela de ciudadanía significa no solo reconocer los derechos formales, sino poder ejercitarlos. Y para poder ejercitarlos hace falta igualdad, porque si no el truco está en reconocer todo y impedir que eso se traduzca en acciones prácticas. Si lo hacemos, lo conseguiremos. Si nos proponemos y reconocemos las trampas que hay, no en el reconocimiento, que a veces también, sino sobre todo en el ejercicio, pues podremos alcanzar ese futuro entendido como situación diferente. El futuro no es el paso del tiempo. Si pasa el tiempo y nada más pasa, no es futuro, es un presente prolongado. El futuro es cambio, transformación. Y el futuro, igual que la realidad, siempre es un resultado. Nunca es un accidente. Porque a veces cuando ocurren estos hechos dramáticos, cuando hablamos de violencia, la gente dice, ¿qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido? Tal, como si fuera un accidente. Y es la consecuencia de lo que hemos hecho o de lo que no hemos hecho. La realidad siempre es un resultado, que dependerá de lo que hayamos hecho o de lo que no hayamos hecho. Por lo tanto, como ciudadanos, como ciudadanas, como sociedad, tenemos que implicarnos activamente, como decía al principio, en la solución de la desigualdad, en la injusticia que supone que exista esa jerarquización y tratar de alcanzar la igualdad
como marco de referencia y como valor para actuar, no solo como una igualación aritmética, sino como marco para actuar y para movernos dentro de la sociedad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Nadie se atreve? Bueno, yo le voy a hacer... A ver, allí. Allí. Buenas noches, Diego Carrión. La verdad es que me ha dejado impresionado. No tenía ni idea, de verdad, no conocía la realidad del problema que tenemos, parece que en el mundo, ¿no? Porque no es un problema, parece ser, de España. No sé, los datos, no me ha dado tiempo, ha sido multitud de datos, pero no me ha dado tiempo a ver qué correlación tenemos versus otros países de Europa o de Estados Unidos y tal. Pero además me ha dejado muy preocupado especialmente el esquema que nos ha presentado, que realmente seguimos alimentando la cultura. ¿Cómo se invierte eso? Punto 1. Y punto 2, y mucho más preocupación, es decir, que el 30% de los chavales de hoy siguen considerando que esto es normal. Realmente la conferencia me ha parecido impresionante y le felicito por ello, pero nos ha llenado de preocupación, al menos a mí. Gracias. Muchas gracias, Diego. Pues no es el objetivo, pero tampoco está mal que nos vayamos de aquí preocupados y preocupadas. Es como cuando vas al médico porque te duele algo y te dice, pues mira, pues tienes una gastritis y te vas preocupado. Bueno, pero pues no, ya sé lo que tengo. Que es peor que irse sin saber si lo tienes o no lo tienes, ¿no? Entonces ya sabemos que el problema tenemos y que se llama desigualdad, injusticia, violencia de género, etcétera, etcétera. Luego, es un primer paso para actuar, ¿no? La situación de España es muy similar en cuanto a nuestro contexto. Somos de los países que hemos reducido más los homicidios, porque la ley integral está teniendo éxito a pesar de todas las críticas que tiene, etcétera, etcétera. Está mejorando la respuesta y sobre todo está mejorando el nivel crítico social, la conciencia del problema. Entonces, ¿estamos retroalimentando la violencia de género y la desigualdad? Sí, claramente, porque estamos dirigiéndonos a tratar de resolver determinadas manifestaciones sin abordar las causas. ¿Cómo se abordan las causas? ¿Y cómo se evita que la juventud siga reproduciendo a través de ese conocimiento que van aprendiendo socialmente, puesto que existe la misma referencia? ¿Cómo hacerlo? Pues hay dos grandes referencias, muy teóricas, pero que son en realidad las únicas que pueden transformar esto. Una, la educación. Educación que va más allá de las aulas, pero la educación crítica sobre todos estos elementos. Es que es una educación compleja en el sentido que tenemos que deconstruir, tenemos que quitar lo que hemos normalizado, lo que hemos aceptado como correcto y tenemos que sustituirlo por nuevas referencias. Que no es igual que hacer una reflexión sobre el cambio climático. Mira, pues si el cambio climático me demuestran que ahora sí es verdad, pues bueno, pues sí, pero no me genera ningún conflicto, ni me genera ningún problema con lo aprendido, mientras que en esto sí. Si a ti te dice, oye, que los hombres tal, que el 34% de tiempo de ocio, que tal cual... Claro, al final tú tienes que posicionarte y tienes que renunciar como hombre, porque aquí estamos hablando de conducta masculina. Entonces, la educación es fundamental. La educación en la aula, la familia, social. ¿Y cómo educamos a la sociedad críticamente sin necesidad de volver a pasar por la aula la gente que ya tenemos una edad? Pues, fundamentalmente, los medios de comunicación. Los medios de comunicación son la conciencia crítica social que puede presentar esta realidad y que puede hacerlo con una lectura crítica. Porque además los estudios que se hacen en España y en Europa, los dos coinciden en el porcentaje, por encima del 94% de la sociedad conoce la violencia de género a través de los medios de comunicación. Aquí habrá personas que trabajan o que tienen contacto con víctimas por su experiencia profesional, pero la inmensa mayoría de la población no tiene contacto con víctimas. O tiene alguna persona conocida, cercana, puntualmente. ¿Cómo conocemos la violencia de género en la sociedad? Pues por lo que sale en los medios de comunicación. Según salga y según qué salga, nos posicionaremos, tomaremos distancia, tendremos más dudas o menos dudas, porque ahora mismo el debate de la denuncia falsa hace que, jugando con el mito de la Eva perversa, la inmensa mayoría de la población, y aquí seguro que hay mucha gente en esta sala, conoce a una mala mujer. A mi cuñado que se ha separado y la mujer le está haciendo la vida imposible, porque todo el mundo conoce a una mala mujer. A mí
Vamos, yo conozco más que nadie porque todo el mundo me cuenta, a todas las que conoce, pero nadie conoce a un maltratador. Nadie conoce a un maltratador. Y son 600.000. Y nadie conoce a un machista. Así, bueno, algunos sí conocemos a algún machista, pero muy poco. Y conocemos a un machista porque ya se pasa. Pero en el día a día estamos en contacto con esos mitos que refuerzan esa necesidad. ¿Y qué es lo que está pasando a la gente joven? Pues precisamente esa transformación social liderada y protagonizada por las mujeres, lo que denominamos una transformación asimétrica, lo que está produciendo es que aumente la violencia, con una parte positiva. En lugar de someterse, de quedar anclada en la relación violenta como ocurría antes, ahora las chicas jóvenes y muchas mujeres, cuando hay violencia, dicen, ahí te quedas. Pero no estamos evitando que se produzca la violencia. Por eso las macroencuestas nos están indicando una a una, cada 4 años, que va aumentando la violencia. ¿Por qué? Porque cuando un hombre, un chico, llega a una relación basada en lo que es su idea de relación sobre el papel de la chica en esa relación según el género, y tiene que hacer determinadas cosas, y tiene que comportarse de determinados modos, y ya no puede hacer ciertas cosas, ni puede hablar con fulanico, ni puede chatear con su ex, ni puede ponerse determinada ropa, ni puede acudir a determinados sitios si no voy yo con ella. Cuando todo eso es el modelo y no se cumple, el chico, con esa figura de autoridad, que además se siente que si no la hace va a ser cuestionado como mal hombre, pues intenta corregirlo por medio de la violencia. Y entonces estamos viendo como ante ese cambio en las mujeres, los chicos están utilizando la violencia para intentar controlarlas. Y lo que hacen las chicas es que dejan la relación. Por eso se sale más de la violencia. Pero no hemos evitado que se produzca la relación. Y ese desencuentro es algo problemático porque, de alguna manera, las mujeres de hoy día están buscando hombres que no existen y los hombres estamos buscando mujeres que han dejado de existir. Entonces vivimos o caminamos por un bulevar del desencuentro en el que a veces se intenta uno agarrar a la parte diferente por medio de la violencia cuando hablamos de la reacción de los hombres. Por lo tanto, los hombres estamos muy implicados en esto, porque son hombres los que maltratan y porque los hombres que maltratan no utilizan al resto de los hombres como argumento para maltratar, porque lo que ellos están defendiendo es la posición de los hombres. Por eso no es casualidad que cuando haya una ley para luchar contra la violencia de género, o lo que es lo mismo, para luchar contra los hombres que voluntariamente deciden utilizar la violencia de género, la respuesta del machismo sea: estamos criminalizando a los hombres, a todos, porque en el fondo estamos cuestionando privilegios de los hombres, que podrán ser o no ser utilizados. Por lo tanto, el cambio es necesario, los hombres tenemos que unirnos a ese cambio, a esa transformación, y la educación y la conciencia crítica a través de los medios de comunicación son 2 instrumentos muy necesarios para que ese cambio se produzca pronto. A ver, ¿alguna pregunta? Hola. Yo vengo de una generación, y muy cortito antes de hacer la pregunta, en la cual la mujer en este pueblo no podía estudiar por reeducación. Y salí a estudiar y creo que siempre ha sido una lucha que me ha llevado a perder mi feminidad en algún momento dado y a parar y a decir, espera, que no me siento mujer, estoy trabajando en empresa, estoy luchando, soy exitosa para toda la sociedad, doy lo que se me espera de mí y me miro al espejo y no veo a la mujer. Y entonces reculé, ¿no? Viví muy rápido en Holanda y pude vivir lo que es la igualdad porque existe. Y de vuelta aquí ha sido, como tú has dicho muy bien, ha sido como un túnel del tiempo, como volver a un pasado. Y lo que me he dado cuenta es que hasta en los movimientos más progresistas, izquierdistas, donde están los feministas, hay un machismo increíble. Y al final terminas siendo tratada como una secretaria y no se te permite un puesto de poder. Y no se te escucha. Y cuando hablas te dicen que haces mítines. Bueno, increíble. Para mí es increíble que esto se viva en la realidad, ¿no? Mi pregunta hacia ti es, ¿qué ocurre, qué piensas, que es lo que más me ha impresionado de todo, del machismo en las mujeres? Porque es que encima te encuentras que la mujer es machista. ¿Y por qué? ¿Lo ve? ¿No lo vemos? ¿Es inconsciencia? ¿Qué se puede hacer? Gracias, buena pregunta. La situación que has descrito lo has referido muy bien, ¿no? Es decir, el problema y además el exigirte doble, el triple, el cuádruple para poder ser la mitad, porque al final siempre eres la mitad.
en cuanto a falta de reconocimiento. Entonces, ese problema existe y sigue existiendo, ¿no? Y de hecho eso hace que muchas mujeres pues realmente se sientan frustradas en un doble sentido. Por la percepción de que no, son incapaces de llegar, es decir, de que no, de esos famosos techos de cristal, que no es un techo, son techos, paredes, suelo, todo está encasillado. Pero es verdad que no te permite llegar. Y luego, por una gran trampa, que para mí es la más peligrosa, hoy no hemos podido hablar de ella, pero es tomar como modelo de éxito el modelo masculino, que sería el gran fracaso, el gran éxito del machismo. Si al final tener éxito es hacer lo que hacen los hombres, no hemos equivocado. Porque le estamos dando la razón, además, histórica. Porque estamos diciendo, ¿veis cómo teníamos razón? Que lo que nosotros hacíamos valía más que lo que hacíais vosotras. Luego, no se trata de irnos al lado de los hombres. Se trata de hacer lo de los hombres y de las mujeres históricamente por hombres y mujeres, con el mismo reconocimiento, con la misma valoración y con todas las aportaciones que se pueden hacer desde cada uno de los lados. Luego, eso es un tema muy, muy delicado, ya lo hablaremos otro día, que es el tomar como modelo de éxito y de triunfo y de reconocimiento el modelo masculino. Ahora, ¿el por qué las mujeres se comportan de manera machista? Pues porque es cultura. Porque la cultura le ha dicho que ser una buena mujer y ser reconocida como buena mujer es hacer ese tipo de conducta y de comportamiento. Y porque de esa manera tú te sientes valorada. Porque tú puedes ser una magnífica empresaria, una magnífica médica, una magnífica arquitecta o abogada, pero te están cuestionando como mujer. Diciendo, sí, está muy famosa, está muy buena cirujana, pero mira, son niños todo el día en la calle, todo el día en la guardería, tal y cual, tal. Si tú vas a una casa, por ejemplo, y estás trabajando y con tu pareja, tu marido, y la casa está desordenada, incluso al final de la Champions, el partido del Madrid, el Madrid, terminaste tarde, vienen unos amigos, total que te puedes tomarte una copa, te acuestas, te levantas, te vas a trabajar, al día siguiente llega al mediodía y viene alguien contigo, una vecina o alguien, y entra a la casa y ve allí las patatillas por el suelo, el plato de aceitunas con 3, la bolsa de cerveza, tal cual, y ve la casa así, y dice, uy, esta mujer es muy guarra. Esta mujer, al hombre no lo cuestionan, al hombre no lo cuestionan, sino que si hay desorden, hay suciedad, la lectura que se hace es que esta mujer es muy guarra. No dicen, este hombre es muy desordenado o es muy guarro. Y si es muy desordenado es porque es muy inteligente. No es porque sea un desordenado, sino porque tiene tantas cosas en la cabeza, está tan ocupado, que deja los papeles por medio, ¿no? Entonces, ese tipo de valoraciones es lo que marca. Entonces, las mujeres se comportan como se espera de ellas que se comporten porque el modelo es machista y es cultural. Entonces, ellas reproducen eso. Eso explica, pero claro, la respuesta tiene que ser enfrentarse a ese modelo y no hacer lo que el modelo ha hecho, igual que los hombres tenemos que enfrentarnos al modelo y no hacer lo que ese modelo, esa referencia, dice que hagamos. Porque es la única forma de romper con esa retroalimentación, como apuntaba Diego, como hemos comentado, que se produce. ¿De acuerdo? Hola, soy Esther y te sigo por Twitter. Muchas gracias. Y lo que decías, lo que acababan de decir, yo soy muy pesimista, porque precisamente cuando hay charlas sobre este tema, si las da un hombre, pues todos los demás escuchamos, anda, pues es verdad. Si es una mujer, ya viene esta con el tema de siempre, es que es una ode a hombres, es que no le gustan los hombres. Y precisamente en ese sentido, cuando la mujer se enfrenta al rol tradicional, lo que encuentra es mucha soledad y mucha lucha, y el hombre que se atreve a luchar contra el rol tradicional, es verdad que tú has recibido rechazo, pero con respecto a las mujeres no. Se admira al hombre que es feminista, que quiere una relación de igualdad con otra mujer, ese hombre liga un montón. Y una mujer, al contrario, ¿no? Entonces, yo lo veo, sinceramente me desespera, porque vamos evolucionando, vamos cambiando, hablamos sobre esto, pero luego la vida cotidiana es que es desesperante, porque de puertas para adentro la cosa ha cambiado muy poco. Y encima cuando uno habla sobre esto, es que siempre estás con el mismo tema. Entonces, hay veces que yo como docente, que soy profesora de secundaria, pues paso por rachas que este tema no lo trato en clase, soy profesora de filosofía, pero no lo trato porque al final termino enfadada con los alumnos diciéndoles tal, no sé qué, y consigo más rechazo de los alumnos hacia el tema.
Otras veces me recupero, digo, es que es necesario, hay que hablar sobre esto, es que tal, igual. Y estoy en ese bucle, que no sé, la verdad, cómo es mejor, si no tratar el tema o si tratarlo. ¿Qué piensas tú? No, bueno, te agradezco las palabras y tienes toda la razón. Es decir, desde el principio, cuando yo empezaba a estudiar estos temas, el hecho de que sea un hombre el que hable, es verdad, primero tiene la voz de la autoridad reconocida, porque es verdad, va a hablar de cualquier tema un hombre, siempre parece que da más autoridad, salvo que sea de embarazo y de cuidado y cosas así, que entonces ya sí se supone que las mujeres deben de tener esa autoridad, ¿no? Pero luego se añade el elemento novedoso, que es el elemento simbólico, ¿no? Es decir, el hecho de que ya no sea un hombre solo por autoridad, sino que sea un hombre dirigiéndose a otros hombres, también a las mujeres, diciendo y hablando de conductas que los hombres hacen de manera totalmente incorrecta, inadecuada, de manera criminal. Entonces, tiene la doble referencia. No tendría por qué ser así, efectivamente. Igual que consideras que hay un gran conocimiento, ya no solo por aprendizaje, sino por experiencia, en cuestiones vinculadas a determinados temas, pues no sé, cuando hablas del campo, cuando hablas de la inmigración, pues si una persona inmigrante, pues todo eso te puede aportar algo más, aparte del conocimiento que es accesible por otras vías, ¿no? Y en el tema de desigualdad y violencia, la experiencia que podéis transmitir las mujeres es mucho más que la que yo pueda llegar a conocer por medio del estudio. Luego, en esa situación, sois las grandes referencias y las grandes autoras, pero es verdad que no se os reconoce al mismo nivel que a los hombres, parte de la cultura machista que estamos hablando. Pero siendo realista, como acabas de describirlo, yo no sería tan pesimista. Yo creo que sí están cambiando las cosas. Es verdad que cambian muy despacio, que no cambian de manera homogénea, pero que si ahora mismo hay una gran crítica social frente a toda la que es la igualdad, con peticiones exclusivas de retroceso, incluso con políticas vistas en este gobierno de retroceso, es porque se ha avanzado. Porque si no se preocuparan de lo que está ocurriendo, no adoptarían medidas en sentido contrario. Entonces, en ese sentido, creo que sí estamos transformando, y de hecho la transformación social que comentábamos se está produciendo y se está produciendo fundamentalmente en las mujeres. Y es verdad que ahora hay una crítica por parte de muchos hombres, y estoy convencido que en tu clase quien más se queja son chicos, no chicas, aunque también haya chicas que entren en esa dinámica de juego, ¿no? Pero la necesidad de abordarlo yo creo que sí, siempre. Lo que sí te puedes plantear es estrategias de abordaje. Y cómo plantearlo, si a través de, no sé, de los filósofos, de grupos de trabajo, de coger un tema y hacer una valoración que creéis que pensaría Kant de esto, es decir, todo ese tipo de cuestiones que yo creo que sí, que poco a poco. Mi experiencia cuando doy charlas en algún instituto es muy similar. Hay una reacción, y además una reacción que empieza liderada por el enteraillo de la clase, que lo hay, enteraillo en sentido de chuletilla. Empieza, y al final cada vez se va quedando más solo y se va uniendo más grupos de gente a la parte, digamos, reflexiva, ¿no? A la parte, digamos, que intenta conocer algo más. Las resistencias son normales, si no, no estaríamos hablando de esto. Pero yo creo que sí tienes que intentarlo, buscar estrategias y mantenerlo, porque estoy convencida que cada una de las veces que lo has tratado, aunque haya sido una discusión o un debate muy abierto y muy acalorado, de ese debate ha salido gente con otra visión, seguro, en chicos y en chicas. ¿Una pregunta más? No hay nada. Ahí. Buenas, soy Belén Laserna. Bueno, lo primero, agradecer a la Escuela de Ciudadanos tocar este tema, que me parece fundamental, el tema de la igualdad y la violencia de género. Y, bueno, segundo, por darte las gracias, Miguel, yo también te sigo desde hace muchos años, desde que estabas en tu cargo político. Y creo que lo que te quería preguntar era, sé que tú eres favorable a lo que propone la PINA, que es la plataforma por permisos de permisos paternales y maternales intransferibles y pagados al 100%, y quería que nos explicaras qué consecuencias para la sociedad tendría que se tomara en serio lo que quiere la plataforma esta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues es muy decir, el planteamiento de tener permisos paternales, maternales y parentales entre el nacimiento o la adopción de un hijo o una hija
el primer efecto es romper el estereotipo y la realidad que es utilizada por muchos empresarios y empresarias para no contratar a mujeres por el hecho de partir de la base de que eso en algún momento va a tener una consecuencia negativa cuando se quede embarazada. Entonces, ya sería como al final se va a disfrutar por padre y por madre, al final no es un obstáculo para ellas. Pero eso que es un primer factor importante para romper con una serie de discriminación y de injusticia social, tendría para mí el gran efecto positivo sería el hecho de que los hombres, los padres, pudiéramos disfrutar más y de manera más estrecha y compartida simultáneamente con la madre de lo que son esos primeros momentos del cuidado, el afecto, el cariño que se transmite y que nos transmite un hijo o una hija al nacer. Entonces, yo creo que es una forma de romper la distancia o de acortar la distancia de la paternidad a la realidad del cuidado y el afecto, de la responsabilidad que ello supone y de iniciar una parte de tu vida con una visión completamente distinta. No es igual llegar del trabajo y encontrarte a tu niño, a tu niña en la cuna durmiendo y diciendo, ¡hoy ha comido muy bien, se ha tomado la toma entera, da igual!, que haberlo vivido paso a paso, momento a momento, con sus sonrisas, con sus llantos, con sus pañales sucios, con sus pañales limpios y con su olor a bebé y a colonia nenuco. Es decir, eso al final te influye y te hace ver las cosas de otra manera y creo que también sirve para reconocer todo lo que hay detrás de esos momentos. Luego tiene el efecto positivo de romper con un obstáculo para la discriminación que es utilizado y que es utilizado por empresarias también, como antes se apuntaba en la actitud de las mujeres, pero que sobre todo a nivel individual te hace crecer, te hace vivir la paternidad y la masculinidad de otra forma, y esa suma de masculinidades vividas y compartidas desde el afecto, el cariño, el cuidado, la responsabilidad, etcétera, etcétera, ayudará a cambiar también a los hombres y a apreciar algo que ni siquiera han tenido la oportunidad, porque la desigualdad también es negativa para los hombres, no solo para las mujeres, fundamentalmente para las mujeres, pero los hombres también pierden con la desigualdad. Y por lo tanto, compartir, yo siempre digo que es tener el doble, no tener la mitad. Y en este caso, compartir los cuidados y el cariño y el afecto en los momentos del nacimiento o la adopción te enriquece muchísimo como persona y por lo tanto enriquece a la sociedad. En Bruselas, este lunes y este martes, se ha planteado el tema. El único país que tiene reconocido es Islandia. La mayoría de los países nórdicos reconocen el derecho similar, es decir, un tercio para decirlo, se reconoce el mismo periodo de tiempo para el padre y la madre y luego un tercio del periodo de tiempo lo puede coger uno u otro indistintamente. El 90% se recogen o se muestran favorables a los permisos parentales obligatorios para los dos, pero luego solo en los países nórdicos lo desarrollan un 3%. Es decir, un 30%, 3 de cada día un 30%. Es decir, que incluso en los países nórdicos hay obstáculos para poder disfrutar y poder aplicar eso a la práctica. La única razón seria es la cuestión económica, empresarial. Por eso yo creo que desde el punto de vista de una sociedad se debe apostar en ese tipo de medidas que ayudan a cambiar la sociedad y hacerla más habitable y más afectiva, ¿no? ¿Una última pregunta? ¿No hay nadie ya por ahí? Bueno, pues yo se la hago. Ante el panorama tan desolador que has planteado, ¿crees necesaria la vuelta de un Ministerio de la Igualdad? Bien. Pues te lo voy a decir. Ese triste día tuvimos una reunión, y dio la casualidad que al día siguiente había una reunión de un consejo territorial y por lo tanto estaban todas las comunidades autónomas en Madrid para el día siguiente a las 9 empezar la reunión. Y en esa reunión lo que dije fue, lo único bueno que tiene esta noticia es que en el próximo programa electoral podremos reivindicar que se cree un Ministerio de Igualdad. Por lo tanto, sí creo que debe de crearse un Ministerio de Igualdad. Yo propondría como ministra a Viviana Aido, lo digo públicamente porque creo que hizo un gran trabajo y fue una persona que pudo aglutinar ideas, iniciativas, movimientos muy diferentes para conseguir objetivos concretos, y creo que un Ministerio de Igualdad es el que debe de articular todas las políticas dirigidas a conseguir la igualdad y, por lo tanto, con una capacidad transversal más
reconocida incluso que la que teníamos en el momento aquel, porque como hemos visto y hemos apuntado, aunque no hemos entrado a fondo, la desigualdad no es un problema que solo afecte al género, es la esencial. La desigualdad de género es la esencial, la original, donde surge el resto de las desigualdades, donde surge la idea de que la jerarquización da poder, pero la conducta y la política y las relaciones sociales e internacionales están basadas por criterios de desigualdad, y yo creo que un cambio en esa iniciativa, en esa política, nos vendría muy bien, y sin duda, desde el punto de vista de la gestión, un ministerio es el organismo que podría hacerlo con éxito. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a Miguel, y les anuncio que la próxima conferencia será el 12 de junio con Antonio Muñoz Molina.